Que Dios le bendiga, bienvenida, siéntase en casa. Amén, amén. Es lo bonito del cristianismo, que tú llegas a algún lugar y con el simple hecho de que seas cristiano tienes hermanos por donde quiera. Amén. Amén. Así que siéntase en casa, hermana Josefa, bienvenida. Gracias por la visita. Siéntase en confianza porque somos hermanos en Cristo. Y aunque no nos une la sangre de un hombre, nos une la sangre de Cristo Jesús. Amén. Que nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha hecho suyos. Amén. Bueno, vamos a tocar un tema hoy. Gloria al Señor, hermana Vicenta, Dios te bendiga. Se vino solita, hermana. Qué bueno, pero estamos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. A ver, déjenme encontrar dónde está. Se me perdió la prédica. Ok, aquí está. Bueno, que tengo como 20 en esta libreta. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de un tema para reflexionar y que analices tu vida. Quiero hacerte una pregunta antes de que yo empiece. ¿Tú eres un cristiano o simplemente pareces un cristiano? Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es aparentar ser cristiano. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Porque el oro se conoce y hay cosas que brillan pero no son oro. El oro es completamente diferente y es probado. El cristiano también es diferente y es probado. Amén. Así que hoy vamos a tocar este tema. Le he puesto como título, es una pregunta. ¿Te pareces a un cristiano o realmente lo eres? ¿Quiénes son cristianos aquí? Amén. Nadie se quede callado. Ahora, si tú estás aparentando ser cristiano, te vas a identificar también con este tema que vamos a tocar en esta tarde. Vámonos a las Escrituras. Mateo capítulo 7. Gloria al Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21. Cuando lo tengas como reverencia, te pones sobre tus pies. Gloria al Señor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. El título de esta tarde, de este tema es: ¿te pareces a un cristiano o realmente lo eres? Amén. ¿Están ahí? Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a darle lectura. La palabra de Dios reza de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. La iglesia dice: amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios eterno, una vez más en esta tarde por la oportunidad que nos brindas de estar en tu casa de oración para adorarte, para bendecirte, Señor. Ya lo hemos hecho, pero ahora queremos ser nutridos por tu palabra, Señor. Queremos ser instruidos por tu palabra, corregidos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que sea tu Espíritu Santo en esta tarde, Dios mío, hablando de nuestras vidas, Señor, corrigiendo si es que hay algo torcido en nuestras vidas, enderezándolo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, agrega bendición a tu palabra. Bendice este pueblo que dispuso su corazón, Dios mío, para estar en este lugar y escuchar la voz de tu Espíritu, paseándose en este lugar, Dios mío, hablándonos por medio de tu bendita palabra, Señor. Padre, abre nuestros oídos, agudiza nuestros sentidos espirituales, Señor, que podamos ser oidores, pero no olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Puede sentarse, amados, por favor? Gloria al Señor. ¿Te pareces a un cristiano o realmente lo eres? Es fácil decir yo soy cristiano. Vivimos en una época, amados hermanos, donde muchos parecen creyentes, pero no todos lo son. Puedes estar incluso sentado al lado de uno de ellos que parece creyente, porque tal vez hoy está aquí en la iglesia y por el hecho de estar a tu lado tú dices, bueno, él es un cristiano, pero probablemente no lo es. Visten como cristianos, hablan como cristianos, asisten a la iglesia cada vez que hay servicio, pero aún así son de los que se encuentran en este versículo que van a decir, Señor, Señor. Y van a escuchar esa frase también del Señor Jesucristo que va a decir, ¿saben qué? Yo a ustedes nunca los conocí. Ahora, sin embargo, amados hermanos, Jesús mismo advirtió que no todos los que dicen Señor, Señor son cristianos.
Hay muchos que dicen esa palabra, muchos dicen que van a la iglesia, tienen una Biblia grande, incluso hay muchos que ministran, amados hermanos, pero no son cristianos. Van a escuchar esa frase terrible de los labios del Señor Jesucristo en algún momento, porque ese momento va a llegar y vamos a estar delante de la presencia del Señor, y el Señor a algunos les va a decir: nunca te conocí, apártate de mí, maldito hacedor de maldad. Es una frase muy terrible, es una frase muy fea. Porque el Señor Jesucristo dijo, amados hermanos, que muchos de estos que dicen Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Pero sí también dijo, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Si tú dices, yo soy cristiano, pero no haces la voluntad de tu Padre que está en los cielos, lamentablemente no lo eres. No eres cristiano. Y yo espero que todos los que estén aquí estén practicando la palabra, estén viviendo en obediencia. La hermana Lili fue muy explícita y dijo, ¿verdad?, que sin santidad nadie le da al Señor. Y todos los cristianos tienen que santificarse. Y la palabra dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra enseña, dice que la voluntad del Padre es nuestra santificación, que nos apartemos de toda especie de pecado. Hermanos, no basta con decir, yo soy cristiano. No es suficiente parecer cristiano, eso no sirve. Es necesario ser cristiano verdadero, genuino, nacido de la palabra y nacido del Espíritu de Dios. Esos son los únicos que verdaderamente son cristianos. Hermanos, en esta enseñanza vamos a aprender a distinguir entre una apariencia religiosa, es decir, aquellos que aparentan ser cristianos, y una fe verdadera. La fe verdadera son aquellos que son cristianos genuinos, aquellos que aman la palabra, aquellos que viven la palabra, aquellos que se esmeran en conocer al Dios de la palabra. ¿Eres tú cristiano? ¿O solamente eres una apariencia? Hermanos, esa fe que transforma, esa fe que persevera al hombre, lo hace solamente con aquellos que verdaderamente le pertenecen al Señor. Solamente los cristianos genuinos y verdaderos son los que viven como tal. ¿Cómo? En obediencia a la palabra. Una obediencia imperfecta, sin lugar a dudas. Nadie puede vivir una obediencia perfecta, pero sí, amados hermanos, hay un esfuerzo, hay un esmero en la vida de cada uno de aquellos que se hacen llamar cristianos, que se esfuerzan por vivir como lo enseña la Escritura. A veces decimos, es que a mí nadie me enseñó a ser padre. Bueno, tal vez tienes razón, pero tenemos una bendición tan grande que la Biblia enseña cómo puede ser un buen padre. Nadie me enseñó a ser madre. Mi madre no se portó como yo quisiera y por eso trato así a mis hijos. La Biblia enseña cómo tienes que ser para ser madre. Ahora, yo no sé cómo ser un buen hijo. La Biblia enseña cómo ser un buen hijo. Es que yo no sé cómo ser cristiano. ¿Qué crees? Te tengo una buena noticia. La Biblia enseña cómo podemos ser cristianos genuinos y verdaderos. Y todo empieza con un arrepentimiento genuino y verdadero. Todo empieza con ¿qué? Cuando el Señor verdaderamente te da vida por medio de su palabra y te hace nacer por medio del Espíritu y por medio de su palabra. Solamente esas personas son cristianos genuinos y verdaderos. Mucha gente que llevan 10 años, 20 años, 30 años, 5 años en una iglesia, en aquel momento, cuando estén delante de la presencia del Señor, van a escuchar esa terrible palabra que les va a decir el Señor: nunca te conocí. Señor, estuve 20 años en la iglesia, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque tuviste apariencia. Recuerda que el trigo y la cizaña crecen juntos. El trigo y la cizaña son muy parecidos, pero solamente el trigo es bueno, solamente el trigo es comestible, solamente el trigo tiene esas características, al igual que un verdadero cristiano. Punto número 1. El que solo parece creyente habla de Dios, pero no obedece su palabra. Y de esos hay así. Hay mucha gente que habla de la palabra del Señor. Muchos pueden repetir versículos de la palabra, capítulos completos. Muchos de aquellos, amados hermanos, que se llaman creyentes, ellos hablan de Dios y cantan las alabanzas, como hoy en esta tarde. Se saben las alabanzas e incluso, amados hermanos, muchos de ellos sirven en el ministerio, tocan algún instrumento, pero ellos no son cristianos genuinos y verdaderos. Yo espero que el grupo de alabanza sepa lo que está haciendo y que tengan temor de Dios en su corazón y que sean cristianos genuinos, que no solamente hablen de la palabra, sino que vivan la palabra. Porque estas personas, amado hermano, no viven la palabra del Señor, viven una doble vida. Es decir, en la iglesia son unos, levantan las manos, cantan, platicas con otras personas, incluso recitas versículos bíblicos, pero su estilo de vida los delata que no le pertenecen al Señor. Una pregunta:
en lo privado, escúchame bien, en lo privado, ¿tú eres cristiano? Ahí donde los ojos de papá no te ven, donde los ojos de tu esposa no te ven, donde los ojos de tu esposo no te ven, ahí tú eres cristiano. Eres íntegro contigo mismo, porque nos podemos esconder de todos, pero ¿cómo le hacemos para escondernos de Dios? Ya que sus ojos atalayan toda la tierra. Dice que tiene ojos como llama de fuego. Dice que aún en las tinieblas resplandecen delante de él. No hay nada que se esconda delante de los ojos del Señor. Francisco, lo que hiciste anoche, cuando estaba tu esposo y nadie te estaba mirando, Dios lo vio. Aún tus pensamientos, Dios los conoce. Jesús habló de los fariseos y les puso un título. ¿Te gustaría que dijera el Señor: Fátima, eres una hipócrita? José Ángel, eres un hipócrita. Porque fue Jesús el que señaló y dejó un capítulo completo para hablar de los hipócritas, de aquellos que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Y habló de los escribas como hipócritas. Los fariseos, amados hermanos, honraban a Dios, pero ¿cómo lo hacían? Solamente con sus labios. Su corazón estaba lejos de Dios. Mateo capítulo 15 versículo 8 dice eso, que ellos con los labios honraban a Dios, pero que su corazón estaba lejos de él. Una pregunta: ¿dónde está tu corazón hoy en esta tarde? ¿Solamente fueron tus labios los que cantaron? ¿Solamente fue la apariencia? ¿Aparentaste que le cantaste al Señor? Porque Dios conoce tu corazón y sabe tu adoración. Algo decía, no sé si fue Lilio, no sé, pero dice: vamos a cantar las verdades bíblicas. Lamentablemente el pueblo de Dios es muy mentiroso a la hora de la alabanza. Nos volvemos hipócritas. Cristo, te adoramos, pero no le estamos adorando, porque la adoración es un estilo de vida, y un estilo de vida en obediencia a la bendita palabra de Dios. La fe verdadera, amados hermanos, la fe de aquel hombre, de aquella mujer que verdaderamente es creyente, es cristiano, se evidencia por lo siguiente. Tiene una característica. Si Francisco dice: yo soy creyente, yo soy cristiano, bueno, yo lo único que tengo que hacer es observarlo, cómo vive, cómo se conduce, y sobre todo la obediencia a la bendita palabra de Dios. A ver, cristiano que estás aquí, ¿eres obediente a la palabra? Gloria al Señor y los amenes. Es aquí cuando tú dices amén. ¿Eres obediente a la palabra? Obediencia significa lo siguiente. Escucha bien lo que significa. Obediencia significa escuchar y cumplir los mandamientos de Dios por amor a Él, lo cual lleva a bendiciones y crecimiento espiritual. La obediencia, amados hermanos, es una característica de una fe verdadera. La obediencia jamás va a estar en aquellos que son cristianos hipócritas, aquellos que verdaderamente no le pertenecen al Señor. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22. No lo busques, yo lo voy a leer. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una pregunta: ¿tú eres hacedor o eres oidor de la palabra solamente? ¿Qué es lo que haces tú? Si eres un cristiano genuino y verdadero, entonces tú eres hacedor de la palabra, eres obediente a la palabra. El poco conocimiento que tienes de la Escritura es lo que tú tienes que estar viviendo en tu día a día como cristiano, como hijo genuino de Dios. San Juan capítulo 14 versículo 23 dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, escucha bien, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Estás guardando la palabra del Señor? Y no me refiero a que agarres tu Biblia y la metas en tu ropero o debajo de la almohada. Estamos hablando nuevamente de una obediencia a la palabra. Que tú lo que conoces de la palabra lo estés practicando, lo estés viviendo. Porque es ahí cuando Jesús dice: el que me ama, está diciendo el que me obedece. El que verdaderamente me ama, me obedece porque me ama. Y las palabras que yo le digo, Él las va a guardar, las va a vivir. Lamentablemente estamos en la época de que muchos tienen conocimiento, muchos hombres, muchas mujeres recitan versículos bíblicos, muchos pueden cantar muchas alabanzas, pero de lo que cantan viven muy poco, y de lo que conocen viven muy poco. Y algunos no viven absolutamente nada, y a veces lo que cantan tampoco viven nada. Esta esa alabanza que se llama de meditación, era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor, y resulta que eran las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, y no lo buscaste. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Y resulta que no lo estamos adorando porque no estamos viviendo en obediencia al Señor.
La obediencia es la marca distintiva de un cristiano genuino y verdadero. La obediencia, amados hermanos, es lo que verdaderamente se va a resaltar en aquellos que son cristianos verdaderos, no de los que aparentan. Ahora, y entonces de los que solamente aparentan que son cristianos, ¿cuál es la evidencia? Ellos alimentan el ojo de las personas. Solamente cuando los están viendo, ellos actúan como cristianos. Pero cuando están a solas, donde nadie los ve, son capaces de hacer cualquier cosa, porque nadie los está mirando, pero se nos olvida muchas veces que Dios nos está mirando. Aleluya. ¿Sí sabías tú que hoy a las 2 de la tarde, cuando ibas caminando por el mercado, Dios te estaba mirando? ¿O que anoche a las 2 de la mañana, cuando estabas en el celular, Dios te estaba mirando? ¿O que en cualquier momento de la noche o del día, sus ojos te están observando? No se le escapa nada a los ojos del Señor. Punto número 2. El que solo parece creyente busca la aprobación de los hombres. El verdadero busca agradar a Dios. El verdadero cristiano busca agradar a Dios. Hermanos, la fe falsa vive para impresionar a otros. Ahí están aquellos que quieren quedar bien con los pastores, con otros hermanos. Ahí donde actúan como cristianos, ahí solamente aparentan, pero cuando están a solas no lo son. Ahí tenemos muchos hombres y muchas mujeres que en la iglesia podemos comportarnos como tal, pero cuando estamos en el hogar o en la casa no somos nada de lo que deberíamos de ser, porque conocemos la bendita palabra del Señor. Se disfraza la santidad, hermanos, cuando hay ojos humanos observándote. Es ahí cuando tú haces como que te estás portando bien, pero no hay temor de Dios. Muchos hombres, muchas mujeres no tienen temor de Dios. No buscan a Dios en lo secreto, no tienen una vida privada con el Señor, no tienen momentos de alimentar su vida con la palabra, de tener oración. Todo esto, amados hermanos, habla. Solamente hay hombres y hay mujeres de dos tipos. Unos los que son cristianos y otros los que no lo son. Unos que son hijos de Dios y otros que no son hijos de Dios y son hijos del diablo. Nadie camina huérfano en este mundo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí no hay, es que yo ni a uno ni a otro. No. Aquí todos tenemos un Padre. Amén, amén, aleluya. El creyente genuino no vive para complacer a los demás hombres. El creyente genuino vive para complacer al Señor. Aun si eso le cuesta el reconocimiento o la amistad de otros hombres, de otras mujeres que son cristianos. ¿Cuántos cristianos no se atreven a reprender el pecado de otro hermano por el temor a que se vaya a enojar y a perder una amistad? Es que me llevo muy bien y si yo le digo se va a enojar o probablemente se va a ir de la iglesia o se va a ofender. No, hermanos, tenemos nosotros que ser genuinos y agradar a los ojos del Señor. No estamos aquí para complacer a los hombres. El apóstol Pablo dijo claramente, pues o busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. El creyente genuino entonces vive ¿para qué? Para complacer al Señor. A una costa de su familia. Jesús mismo dijo, el que no esté dispuesto a dejar a padre, a madre o a hijos, no es digno de ser mi discípulo. Y a veces, ¿cómo nos cuesta, hermanos? A veces es la misma familia un obstáculo para que nosotros podamos obedecer al Señor. A veces es la misma familia la que nos impide, la que nos ata, la que nos amarra. ¿Para qué? Para no buscar la presencia del Señor. Ahora, Jesús no está diciendo que desprecies a tu familia, que no ames a tus hijos, a tu esposa, no. Pero está diciendo, tú no necesitas agradar al hombre, tú necesitas agradar al Señor y es por medio de la obediencia a su palabra. ¿Qué es una fe falsa? Porque a lo mejor hay alguien aquí que tenga una fe falsa, que se cree cristiano, que se cree creyente. Escucha, fe falsa se caracteriza por ser solo de palabra o intelectual. Tiene conocimiento, esa persona está en la iglesia, sabe cosas de la escritura, pero esa persona no tiene obras que demuestren que lo que está creyendo, que lo que está conociendo es cierto. Esa persona conoce, él sabe que mentir es malo, pero sigue mintiendo. Él sabe que debe de estar en los servicios, que debe de estar en la oración, que debe de congregarse. Él lo sabe, pero no está dispuesto a sacrificar ni su tiempo, ni su espacio, ni nada de él.
Son esas personas que solamente cuando están bien vienen a la iglesia, aquellos que no tienen ningún compromiso genuino con el Señor, que jamás tienen un periodo de oración juntamente con los hermanos, que jamás escudriñan la palabra como la tuvieron que escudriñar, que no están viviendo esa palabra. Ellos se enfocan solamente en los beneficios personales o materiales, los beneficios que Dios te puede dar. Les gusta la idea de que son salvos, les gusta la idea de que van al cielo, pero ellos no están dispuestos a sacrificarse por nada. No quieren llevar su cruz, no quieren negarse a sí mismos, sino que ellos solamente se conforman ¿con qué? Con estar en una iglesia, con aparentar ser cristianos, pero ellos tienen una fe falsa. ¿Por qué? Porque sus obras no evidencian que verdaderamente estén amando al Señor. Hermanos, esos periodos de oración, esos servicios, son un simulacro solamente de las 12 vírgenes prudentes. Dice que esas ¿son 12 vírgenes prudentes? Son 10, ¿verdad? Dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 estaban apercibidas, 5 tenían aceite, porque ellas estaban comprometidas verdaderamente, pero 5 no. Igual dice la palabra, 2 estarán muriendo en un molino, uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en la azotea, uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán acostados en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Eso lo enseña la Escritura. Porque habla de cristianismo genuino y verdadero, y habla que incluso tu esposo o tu esposa tal vez no son cristianos. Tal vez solamente es apariencia. Aquellos que tienen una fe falsa son carentes de una verdadera transformación con aquello en lo que se dice creer. Si tú dices que has creído en Jesús, déjame decirte que tu carácter cada día se tiene que parecer más al de ¿quién? Al de Cristo Jesús. Tu carácter se está pareciendo más al de Jesús. Eres más servicial, eres de los que sirven, porque Jesús te puso la toalla y servía a los demás. Hoy tenemos tanta pereza en las congregaciones que nadie quiere servir, todos quieren ser atendidos, todos quieren recibir algo, pero nadie está dispuesto a dar nada. Tú eres servicial, te estás pareciendo más a Jesús, tienes más amor, eres más manso, eres más humilde, estás obedeciendo la palabra, porque Jesús se hizo obediente hasta lo sumo. Jesús era obediente al 100%. Punto número 3. El que solo parece creyente, escucha bien esto, abandona la fe cuando llegan las pruebas. Platicaba hace un ratito con la hermana Josefa, y estoy seguro que en su caminar 38 años en el ministerio, estoy seguro que ha conocido muchos hombres, muchas mujeres, jóvenes, que en algún momento estuvieron congregados y pasó el tiempo y se alejaron del Señor. Ellos no siguieron, hombres y mujeres que parecían hombres o mujeres de fe, pero de repente se apartaron del camino. Ahora déjame leerte algo que dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Escucha lo que dice la palabra. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las dificultades, escúchame bien, en los cristianos genuinos y verdaderos revelan la calidad de su fe. Ellos jamás se van a apartar. Puedes tener una persona muy enferma, puede ser tu esposa, tu hijo o alguien a quien tú amas, y aunque parezca, amados hermanos, que Dios no te está escuchando, Dios está presente. Pero aunque esa persona partiera con el Señor, déjame decirte que Dios está probando tu fe. De una o de otra manera vamos a partir de este mundo. Dios no está obligado a cumplir nada de lo que le pidamos. Si Él hace algo a nuestro favor, es porque Él nos ama, es por su misericordia, es por su bondad. Pero hasta ahí nada más. Jesús enseñó que algunos reciben la palabra con mucho gusto, con mucha alegría, pero después de que llegan las dificultades, amados hermanos, o llega la aflicción a sus vidas, tropiezan porque no tienen raíz. Son de los que luego se van, son de los que luego huyen, son de los que no quieren escuchar más de la palabra, son de los que se enojan con Dios, son de los que llegan fogosos, levantan las manos, cantan y parecen unos, no, los que ya iban rato se les quedan mirando y wow, este me va a quitar mi lugar, viene con unas ganas, pero pasando un tiempecito se apagan, no tienen raíz. Mateo capítulo 13 versículo 20 y versículo 21 dice lo siguiente: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántas personas no conocemos así? Que reciban la palabra con gozo, con alegría, y hasta andan invitando a otros, vamos a la iglesia, vamos a echarle ganas, y cuando llega la aflicción, luego se van. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La fe verdadera, hermanos, persevera, aunque llegue la aflicción. La fe verdadera, amados hermanos, siempre se va a mantener firme.
Pero aquella fe que no está bien cimentada en la palabra, aquellos hombres y aquellas mujeres que han recibido en algún momento la palabra con gozo, con alegría, pero que jamás nacieron de la palabra y del Espíritu, ellos rápidamente van a huir. Ellos son los que se van en medio de las lágrimas, hermano, en medio del dolor. La fe verdadera sigue confiando en Dios. Y solamente lo hacen aquellos que tienen un nuevo nacimiento, que han conocido verdaderamente al Señor. Una pregunta: ¿alguna vez has pensado en poner tu confianza en alguien más que no sea Cristo? Yo sé que a lo mejor ya te viste en alguna situación muy difícil, muy enfermo, o estás muy enfermo. ¿Tú has pensado, bueno, mejor voy a creer en otra cosa? Tú no estás dispuesto a eso si es que verdaderamente amas al Señor. Nada te mueve, nada te puede quitar eso que está en tu corazón. Aunque vengan las lágrimas, aunque venga el dolor, aunque venga la aflicción, un cristiano genuino, un cristiano verdadero, él no cambia aunque esté pasando situaciones difíciles. Pero el que solamente es apariencia es el que lo dice: ¿sabes qué? Yo digo que mejor ya no hay que ir a la iglesia. Es el que siempre mira los defectos en todos los demás. Pero es que en la iglesia Karina así, Liliana así, Francisco así. Es el que siempre está observando a todos. Es el especialista, es el catador de la iglesia, el que mira todas las faltas de los hermanos, pero jamás se analiza a sí mismo. No hace lo que dice el apóstol Pablo: escudriñense a vosotros mismos, vean su propio corazón. Dejen de andar mirando por otro lado, miren su propio corazón. El cristiano genuino y verdadero, amados hermanos, él no echa atrás por nada, aunque llegue la aflicción. Si algún día alguien de aquí sale porque lo visita la aflicción, suponiendo una enfermedad muy grave, y te hace huir, jamás le perteneciste al Señor. No eras un cristiano genuino. Y no es que, ay, ese hermano ya perdió su salvación. No, simplemente nunca le creyó a Jesús, porque 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es una promesa del Señor. Punto número 4. El que solo parece creyente puede tener una vida religiosa, pero sin fruto espiritual. ¿Cuántas de esas personas conocemos, hermanos? Añales en una iglesia, pero siguen siendo los mismitos de cuando llegaron, o peores de cuando llegaron, porque por lo menos cuando llegaron intentaban estar en los servicios, intentaban estar en la oración, intentaban involucrarse en la obra, pero conforme pasó el tiempo, ellos solamente están en la iglesia. Ellos hacen un culto en la iglesia, pero jamás se involucran en nada en la iglesia. Son estos que está hablando aquí. Jesús fue claro. Jesús dijo: por sus frutos los vas a conocer. No cuando estén en la iglesia, sino como viven fuera de la iglesia. Son sus frutos, amado hermano. Pablo advirtió, amados hermanos, que personas tendrían apariencia de piedad. A lo mejor tú eres uno de aquellos que tienen apariencia de piedad. A lo mejor tú dices: yo soy cristiano, pero tú sabes que en la casa o en la calle o en otro lugar no lo eres. A lo mejor tú eres de los que dicen: yo amo al Señor, pero nunca estás verdaderamente interesado en las cosas del Señor. A lo mejor a ti no te mueve saber que hay oración y faltar. A lo mejor te da igual. O estar en un culto escuchando la palabra, a lo mejor te da igual. Déjame decirte que eso habla de tu pensamiento que tienes acerca de aquel que dices amar. Te puedes imaginar a Pedro, a Juan y a Pablo y todos los apóstoles, y Jesús diciéndole: hoy va a haber oración, los veo allá en el monte Sinaí, los veo en el templo de Jerusalén. ¿Cómo crees que sería la actitud de ellos? Ya son muchos, oren entre ustedes. No, hermanos. Dice que Pedro y Juan iban ¿a dónde? Iban a orar. Y ahí se encontraron un hombre. No llevaban oro ni plata, pero hicieron un milagro ahí en el nombre de Jesús. Jesús dijo: mi casa, casa de oración será. ¿Y por qué no lo ocupas como tal? La palabra enseña todo esto, amados hermanos. Jesús advirtió y fue claro: muchos van a tener apariencia de piedad, es decir, muchos van a aparentar que son cristianos, pero no, son hipócritas, no son cristianos genuinos. No les importa mi obra, no les importa la comunión con los hermanos, no les importa la comunión conmigo mismo, porque ellos no son reales, no son genuinos, no son verdaderos. Es decir, muchos se verán como cristianos, en pocas palabras. Pablo no podemos poner eso, como dice el meme, ¿no? No podemos poner eso. Ah, bueno, entonces pon que muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No es cierto que me aman, porque muchos de ellos se verán como cristianos.
pero no habrá en ellos fruto, un fruto real. Hablando de fruto, no tendrán humildad. Ellos serán arrogantes, serán soberbios, ni tampoco tendrán santidad. Ellos no son cristianos, ellos solamente son apariencia. Ellos aparentan ser piadosos, pero no se ve el fruto del Espíritu en sus vidas. ¿Por qué? Precisamente porque no son genuinos, no son reales. ¿Cuántos de ustedes tienen o conocen los pinitos de Navidad? Tú lo puedes dejar todo el año en la esquina de tu casa. Dime, si lo dejas ahí un año y lo riegas, ¿te va a dar fruto? ¿Por qué? Porque son artificiales, no tienen raíz, no están sembrados. Pues muchos que tienen apariencia de cristianos así son como esos arbolitos que están ahí de adorno, no dan fruto. Y la Biblia dice que todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? ¿Regado? No, ¿verdad que no? Y todavía dice, algunos los voy a podar. ¿Para qué? Para ver si el otro año da fruto. Pero si no da fruto, el hacha ya está puesta sobre todos aquellos que no dan fruto. ¿Tú estás dando fruto? ¿No será que el hacha ya está sobre tu raíz? Que Dios nos libre, hermanos. La Biblia dice que los cristianos genuinos, ellos tienen que dar fruto. La fe verdadera produce transformación. Si verdaderamente has creído en Jesús, tú tienes que vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Es tu caso, hermano? ¿Tu vida ha sido transformada por ese poder de la palabra? Porque dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y resulta que muchos, escuchando el Evangelio, no se ve la transformación y se ve el poder de Dios en sus vidas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Precisamente porque la palabra no ha causado este efecto en sus vidas. Hermanos, aunque el proceso sea lento y tengas muchas luchas, el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente para hacerlo más como el hermano Ricardo. ¿Sí? No, para hacerte más como ¿quién? Como Cristo. Pero va a ocupar al hermano Ricardo. Dice que el acero se forja con el acero, lo golpeas acero con acero. Y el hombre, con el hombre, es decir, con tus hermanos, con los mismos hermanos de la iglesia. Eso lo enseña la palabra, amados hermanos. Entonces nuestro carácter tiene que parecerse cada día más al de Cristo. Aleluya. Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Hermano, Francisco, pregúntale a tu esposa, ¿te pareces a un creyente o eres un creyente? Pregúntale a ver qué te responde. Soy un creyente. ¿Te pareces a un creyente, hermano, o eres un creyente? A ver, hermano, muy pregúntale a su esposa. Dice que parece. ¿Qué parece? Ya empezó a salir, dice. A ver, hermano José Ángel, pregúntale a su esposa si parece un creyente o es una creyente. Pregúntele. ¿Cómo? ¿Por qué también se parece? Ok, pues hoy tenemos una oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos. Algunos de ustedes lo saben. Probablemente algunos de los que estáis sentados saben en su corazón que solamente parece creyente, pero no lo es. Probablemente tú lo sabes. Sabes que no eres un creyente genuino y verdadero. Hermanos, esta pregunta que te estoy haciendo no es para condenarte, no estoy buscando condenarte, sino para invitarte a examinar tu propio corazón. ¿Eres un creyente genuino y verdadero? ¿Sí o no? Nada más, Cari, y los demás. Examina tu fe con honestidad. Fátima, ¿eres un creyente genuino y verdadero? ¿Cómo lo sabes? Te voy a hacer otra pregunta, Fátima. ¿Obedeces la palabra del Señor? ¿Obedeces la palabra del Señor? ¿Amén o no amén? A veces nos da trabajo. Hermana Vicente, ¿usted es una creyente verdadera? ¿Cómo lo sabe, hermana? Por la palabra, porque estoy viviendo la palabra, porque amo la palabra. Y amar la palabra, vivir la palabra es practicar la palabra que estamos escuchando. Vivir la palabra que estamos escuchando. Porque todo lo demás se llama hipocresía. Los escribas, los fariseos fueron confrontados por el mejor maestro. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo les dijo: escribas y fariseos hipócritas. Ustedes se jactan de muchas cosas, tienen mucho conocimiento, pero su corazón está alejado de mí. Ustedes, a la verdad, lucen muy bonitos por fuera. Ustedes visten como los mejores religiosos, sus vestidos largos, hacen largas oraciones, están en el templo y ustedes se dan golpes de pecho y supuestamente enseñan a los demás. Pero ustedes son hipócritas porque por dentro están podridos y llenos de huesos de muertos.
Fue Jesús el que le dijo todo esto a una generación de escribas y fariseos que enseñaban en el templo. Pero Jesús los confrontó. Jesús les dijo todo eso. Todos ustedes, yo me imagino que ya leyeron Mateo capítulo 23, el capítulo completo. Ahí están las 8 veces que Jesús les dice hipócritas. ¿Qué sentirías tú que se parara el Señor Jesucristo y dijera Francisco o Karina? Hipócrita. Porque dices que me amas, pero tu corazón está lejos de mí. Porque dices que me obedeces, pero en realidad no practicas mi palabra. Porque sabes que debes de amar, pero tú no amas. Sabes que no debes de mentir, pero tú mientes. Sabes que debes de vivir en santidad, pero tú no te santificas. Jesús tendría que decirte a ti y a mí, hipócrita, porque no eres hacedor de mi verdad, no eres hacedor de mi palabra, sino que simplemente eres una persona de apariencia. Eres una persona de apariencia. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5 lo siguiente: examinaos a vosotros mismos. José Ángel, examínate en este momento. Examínate qué eres, si eres un cristiano genuino, si estás en la fe, José Ángel. Y luego dice: probaos a vosotros mismos. Hermana Lili, Dios no la manda que venga a la iglesia a probar a todos los demás si son cristianos, no. El apóstol Pablo dice: pruébate a ti mismo, examínate a ti misma, fíjate si estás en la fe. Pero ahí no termina la exhortación del apóstol Pablo, dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Tú no necesitas el dedo de un profeta en tu nariz diciéndote: Moisés Urrutia, tú eres así, tú estás haciendo esto. No, tú ya lo sabes. Y la palabra de Dios tú ya la conoces. No necesitas que alguien te venga a decir algo que tú ya sabes que está en tu corazón. El simple hecho de escuchar hablar de santidad a aquellos que viven en pecado les es molestoso. Vivimos en una época donde es más gravoso escuchar una prédica de santidad, donde los jóvenes, los adultos, los ancianos no quieren escuchar la palabra santidad. ¿Y es por qué? Porque se siguen revolcando en el lodo, porque siguen amando aquello que deberían de aborrecer. Dios nos sacó de ese estilo de vida. Es normal, sí, que pequemos, sí, porque esta carne está viciada con todo eso. Lo que no es normal es que tú no luches con tu carne. ¿Para qué? Para someterla y vivir en santidad. Eso sí no es normal. ¿Es normal que yo no tenga periodo de intimidad con el Señor? No, eso no es normal. Lo anormal es que tú, sabiendo que tienes una guerra en tu propia carne, no ores. Hermano, que no tengo ganas de orar. Nunca vas a tener ganas de orar. Y es cuando más debes de hacerlo. Nunca vas a escuchar esta carne que te diga: oye Lili, ya te aventaste 2 horas de Netflix. No, ahora ponte a orar otras 2 horas. No lo vas a escuchar. No, eso nunca va a pasar. Tú vas a agarrar tu carne y tienes que obligar a tu carne. ¿Cuántos de ustedes obligan a su carne? No, hermanos, el sillón está bien suave, te acomodas 3 almohadas, vieja, hazme una bolsa de palomitas, esta tarde no estoy para nadie, porque vas a dedicarte a la oración. No, vamos a ver televisión. Porque así es la carne. Y dice Pablo: examínense a vosotros mismos. Miren su intimidad con el Señor. Miren su compromiso con el Señor. Miren si su fe es real, si es genuina. Dice el apóstol Pablo: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Karina, ¿tú sabes cuál es tu mal? Todos sabemos cuál es nuestro peor pecado. Sabemos cuál es nuestra peor falta. Sabemos si somos perezosos en torno a nuestra vida de oración. Tú lo sabes. Y luego dice: ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Jesucristo está en ti? ¿Jesucristo está en ti? ¿Y por qué no tienes tanto tiempo viendo televisión al Señor ahí en tu sofá? Cambia los canales. ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a otras cosas, como al deporte, como a otras cosas que no es pecado? Pero si le dedicas más tiempo a esas cosas y no le dedicas nada de tiempo al Señor, a su palabra o a la intimidad con Él, hermano, entonces sí es pecado. Porque se supone que amamos al Señor. Se supone que queremos entrar en el Señor. La oración y todo el periodo que hacemos aquí de congregarnos es simplemente un ensayo de lo que vamos a ir a hacer al cielo. Yo no sé qué va a ir a hacer alguno de los que está aquí si no les gusta cantar. Si vienes, dice que allá vamos a cantar al Señor, amados hermanos. Si no te gusta cantarle aquí en la iglesia, ¿tú crees que te va a gustar allá? Ensaya, hermano. Deleítate. Dice que los 24 ancianos tiran sus coronas. Yo pongo una frase. ¿Cómo dice esa frase? Santo, santo, santo. Y luego dicen: solamente Él es digno de recibir la honra, la gloria y el poder. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Y a
aquí, hermano. Vamos a cantar una alabanza. Póngase sobre sus pies. Ay, se tardó la hermana Cari. Ay, esa que cantó no me gusta. No trae la unción. No, hermano, no es eso. Debes de entender algo. Tu adoración personal debe ir acompañada de obediencia. Y lo que venimos a hacer aquí, tenemos que hacerlo con reverencia. Cada vez que le vas a cantar, debes imaginarte que enfrente de ti está parado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si los ancianos que están en el cielo se quitan sus coronas, tú tendrías que quitarte la tuya. ¿Qué corona, hermano? Tu corona de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de altivez, de autosuficiencia. Y reconocer que el que está parado enfrente de ti es digno. ¿Por qué le cantamos al Señor? Porque Él es digno. ¿Y por qué algunos no lo hacen? Porque consideran que Jesús no es digno de su alabanza. Porque consideran que Jesús, amado hermano, no es suficiente para ellos. Ahora, termina el apóstol Pablo diciendo que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínate ahorita. ¿Estás reprobado como cristiano? ¿Tú sabes que Jesucristo está en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿Cuál es tu condición delante del Señor en la obediencia? ¿Eso es tu obediencia una marca distintiva como cristiano, como creyente que tú eres? La gente podría distinguir que tú eres cristiano por tu conducta. La gente sabe lo que tú eres, no porque dices que vas al templo, sino por tu estilo de vida. Hermanos, Dios no se agrada de una fe fingida. Si yo preguntara ahorita, a ver, levanten la mano los que han fingido que son cristianos, o levanten la mano los que han fingido como que le cantan al Señor, o levanten la mano los que fingen como que oran, o levanten la mano los que fingen como que están gozosos, o levanten la mano aquellos que de verdad a veces hacen como que aman al Señor, porque tú sabes, muchas veces es fingido. A veces no es cierto nada de lo que estás diciendo con tus labios. Algunos de ustedes, cuando se habla de oración, van a hablar de oración otra vez. Algunos, el hecho de saber que vamos a cantar, ay, otra vez, y es bien aburrida la hermana, se tarda. Pero es porque no has entendido. Esto es oración personal. Olvídate del hermano que está dirigiendo. Tú vienes a alabar y bendecir el nombre del Señor. Tú vienes a escuchar la palabra del Señor. Y hoy el Señor te quiere decir algo. Dios no se agrada de una fe fingida. La Biblia dice, y Jesús se lo dijo a una mujer. Esa mujer estaba sacando agua de un pozo. ¿Cuántos se acuerdan de esa mujer? ¿Y qué es lo que decía esa mujer? Algunos dicen que se tiene que orar allá, otros dicen que acá. Nosotros adoramos al Señor aquí. Y le está dando una cátedra al Señor Jesucristo de la verdadera oración. Y Jesús rápido le dice, yo te voy a decir algo, mujer. Ahora es, la hora viene, la hora es en que adorarán al Señor en Jerusalén. ¿Eso dijo? En Betania. ¿En dónde? En espíritu y en verdad. Jesús quiere adoradores en espíritu y en verdad. No quiere hipócritas. Religiosos ya están llenas las iglesias de bastantes hipócritas. Quiere adoradores genuinos. Adoradores en espíritu y en verdad. Jesús no está interesado en lo externo, hermano. Ay, escucha, muchos hermanos, ahora levanten las manos, vamos a adorar al Señor porque estoy sintiendo una presencia bonita. Por favor, ahora cierren sus ojitos, yo siento que el Señor se pasea. Y empiezan a manipular las emociones y los sentimientos de la gente. Y la gente ahí está, ay, empiezo a sentir algo bonito, como que algo calientito me baja. ¡No! Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que está en tu corazón. Él conoce tu obediencia. Él sabe si verdaderamente lo estás adorando en espíritu y en verdad. Hermano, ¿tú crees que uno no puede hacer eso? ¿Tú crees que yo no podría manipularte ahorita aquí? Hermano, yo estoy sintiendo la presencia del Señor. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar porque algo está descendiendo. No, hermano, no es así. El Espíritu Santo no es que desciende hoy y después de que descendió se va. No, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Por eso la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice que no apaguemos el fuego de Dios en nuestros corazones. Y no contristéis al Espíritu. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él no busca hipócritas que aparenten. Él quiere hombres y mujeres genuinos, verdaderos, que le amen en espíritu y en verdad. Para tu buena suerte,
Y para mi buena suerte, tenemos un Dios que escudriña la mente y el corazón y pesa los corazones. Amén, aleluya. Él no es cualquier Dios, no es un diosito. Él es el Dios del universo, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, soberano, y es digno de la adoración. Pero solamente los que son cristianos genuinos pueden adorarlo. No todos pueden, y tampoco quieren. Él no está interesado solamente en lo externo, sino en un corazón rendido a Él. Una pregunta, hermano. ¿Tú rendiste tu corazón en esta tarde a Él? Hoy es necesario que yo te diga, hipócrita, ¿rendiste tu corazón delante de Él? Es que somos poquitos, hermano, por eso como que no, hermano. Aquí no se trata si somos 50 o 100. La adoración es personal. Y tienes que rendir tu corazón al Señor. Tienes que saber delante de quién estás y por qué lo estás haciendo. Todo lo que nosotros hacemos, ¿para quién es? Para el Señor. Es para honra y gloria de su nombre. Karina, ¿tú por qué le cantas a Dios? ¿Por qué le cantaste hoy? ¿Cómo? Porque se lo merece. Francisco, ¿por qué le cantaste al Señor? ¿O tú eres de los que no cantaste hoy? Ahorita me regañaron, Francisco. Hermano José Ángel, ¿usted alguien cantó hoy? ¿Y por qué cantó? Para exaltar su nombre. De verdad, hermanos, lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque Él es digno. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Él es digno. No dice la palabra, Él es digno de recibir la honra, la gloria y el poder y el honor. Él es digno. Dios conoce a los verdaderos. Dios conoce a los cristianos genuinos. Dios conoce a los cristianos verdaderos. Hermanos, hoy es un buen día para acercarse al Señor. Hoy es un buen día. Pero ¿sabes cómo tienes que hacerlo? Con humildad. No con arrogancia. No con soberbia. No, es que tengo que hacerlo. Cuando le cantes al Señor, no lo hagas con esa manera que lo hacen muchos. Llegan, se sientan. Hermano, póngase su frente, vamos a cantar una alabanza. Pero esos que están cantando saben que no sienten absolutamente nada en su corazón y saben que no están teniendo una actitud correcta para alabarle al Señor. ¿Y sabes por qué no lo pueden hacer bien? Porque saben que su estilo de vida, su conducta, su adoración continua y diaria no es la correcta delante del Señor. Por eso no pueden. Necesitas confesar tus pecados y pedirle una fe viva, sincera y perseverante. Necesitas analizar tu vida. ¿Te pareces a un creyente o lo eres? ¿Te pareces a un creyente o lo eres? ¿Tú sabes que verdaderamente le perteneces al Señor? ¿Tu actitud delante de Él es la correcta? ¿Tu adoración es la correcta? Porque eso habla verdaderamente de un cristiano genuino. El cristiano genuino es luz donde quiera que esté. Es la sal de la tierra donde quiera que esté. ¿Se ha notado que la sal en pequeñas porciones le da buen sabor a la comida? Amén. Pero un puño grande, si te lo metes a la boca, no te lo puedes tragar. ¿Te has dado cuenta que siempre en una mesa, si no hay sal, la mesa está incompleta? Siempre tiene que haber un salero. Eso eres tú. Eres un salero en medio de la mesa. En medio de tu familia, eres un salero. Eres la sal de la tierra. Hermano, ¿te has dado cuenta que en medio de la oscuridad siempre necesitamos una lámpara, un foquito que esté encendido? ¿No eres la luz del mundo? Aunque sea una pequeña chispa en la vida de un creyente, es luz. Pero tienes que serlo. Tienes que ser real. Tienes que ser genuino. Solamente aquellos cristianos genuinos y verdaderos son los que perseveran. Si yo le preguntara, Francisco, ¿por qué sigas hasta el día de hoy en pie? ¿Por qué? Porque eres de mucha oración, porque eres muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué perseveras hasta ahorita? ¿Quién te sostiene? ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Hermano, es que yo la verdad soy un hombre de muchísima oración. Yo soy un hombre de mucha palabra. Yo nunca he descuidado mi vida. Yo creo que yo no soy como los demás. No, hermano. Es por la meritita gracia de Dios. Dios quiere que no solo parezcas cristiano, sino que lo seas
en verdad. Yo siento bonito cuando de repente me encuentro gente y me dicen, fulano de tal se congrega en la iglesia donde usted está, ¿verdad? Sí. Y cada vez que alguien me dice eso, yo espero que me den un buen testimonio. De algunos me han dicho, wow, luego se nota que está aprendiendo, que es cristiano. De otros me han dicho, uy, a veces le va a dar una exhortadita. Porque la gente te conoce. Y la gente que te conoce, la Biblia dice que somos cartas que leyeron este día en ti. ¿Qué crees que la gente miró hoy en ti? ¿Que eres un cristiano verdadero o que eres un falso? ¿Has escuchado esa frase que dice la gente que no conoce al Señor cuando dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Has escuchado esa otra frase que te dice, tú no puedes hacerlo, que tú no eres cristiano? Son las piedras hablándote, diciéndote que tú no eres de este mundo, que tú no eres igual. Pedro quiso parecer a los del mundo, y cuando va y le dicen, oye, tú te pareces como el que tenemos allá adentro. ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco, jamás lo he visto. Jamás lo he visto. Y la criada lo descubre, oye, pero tú hasta hablas como él. Ah, sí, no, vas a ver que no. Y empezó a maldecir. Empezó a maldecir. ¿Tú crees que Pedro habló bonito cuando empezó a maldecir? Y cuando de repente Jesús voltea y se cruzan sus ojos con Pedro. Y Pedro lloró amargamente. ¿Te imaginas aquellos dulces ojos de Jesús llenos de amor, de misericordia? Jesús lo está mirando y yo creo que Pedro se recordó esa escena. Imagínate la escena, está Pedro con Jesús, de repente están en una charla y dicen, ¿quién dicen los hombres que soy? Y todos empiezan a decir, pero Pedro rápido dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedrito, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y a los pocos minutos, a ese mismo que le dijo que Dios le había revelado su palabra, le dice, apártate de mí, Satanás. ¡Uy, qué escena tan tremenda! Y todavía le dice, Pedro, te quiero decir algo. Ponte a orar, Pedro. Mira, Jesús les decía a sus discípulos que oraran. No te enojes cuando yo te mande a orar. Ya va a empezar otra vez con la oración. No te enojes. Jesús le dijo, ¿y sabes por qué lo dijo? Porque sabe que somos débiles. Pedro, ora, vela y ora para que no caigas en tentación. No, Jesús, yo soy demasiado fuerte, yo no puedo creer, yo te amo tanto. Te pueden negar todos, menos yo, Señor. Pedro, quiero decirte algo. Satanás te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo. ¿Y qué crees, Pedro? Le hemos dado permiso. Te va a zarandear. Jesús, yo contigo hasta la muerte. Y ahí tenemos a Pedro, negando a Jesús, cayendo en la tentación, actuando como uno que no es cristiano, pero Pedro era genuino. Porque Jesús le dijo, y cuando esto haya acontecido, ven y recuérdale a tus hermanos que yo ya te lo había dicho. Y nuevamente, ¿tú qué pensarías? Pedro va en la barca, porque siempre que uno peca, quiere regresar de allá donde nos sacó el Señor. Hermano, ¿te acuerdas de esos viejos andares donde andabas? Y quieres regresar, y Pedro agarró las redes y se fue a pescar, y el problema es que no se fue solo, se llevó a los demás. Pero en la orilla del río, no era el río del mar o lo que haya sido allí, sé que estaba uno, y era Jesús. ¿Te puedes imaginar una escena anterior? Cruzando desde los ojos cuando lo está negando, y de repente lo vuelve a mirar a los ojos, y sabe que es su maestro, se lanza de la barca, y cuando llega, Jesús le hace una pregunta: Pedrito, ¿me amas? Y Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces Pedro se pone triste. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te negué, Señor, y tú me lo dijiste, y aún así, tú me amas. Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor no le dijo: a ver, diablo, sácate de aquí, ya no te quiero conmigo. No, hermano. Dijo: Pedro, te quiero encargar a mi rebaño. Cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos. Ese es el amor de Dios. Dios tiene cuidado de los suyos, hermano. Y si tú eres real y eres genuino, eres un cristiano, un hijo de Dios, Dios va a cuidar de ti. Si no lo eres, necesitas arrepentimiento. Necesitas venir al Señor, pedirle perdón y pedirle que te dé ese regalo que viene del cielo: arrepentimiento en el corazón. Ponte sobre tus pies, vamos a dar gracias a Dios en esta tarde por esta palabra.